hermanos, hoy he pedido ayuda y todo, así que doy gracias a Jesús por estar aquí conmigo, también echándome una mano. Y nada, os explico un momentito cómo ha ido la cosa en esta semana. Realmente no iba a predicar yo hoy, ¿no? Porque iba a predicar la semana que viene, pero Michel tenía un asunto familiar que si lo podía cambiar, y aunque la semana en principio la tenía un poco complicada, pues decidí, venga, pues le echo una mano. La cosa se me complicó porque tuve que trabajar en esta semana día y noche durante 2 días y estaba hecho polvo. Pero a pesar de eso, cuando resulta que me entra un virus de estos y ya me dejó la semana fatal, por lo que después de todo esto, empezar a prepararme la predicación para hoy, cuando vi el texto también que me tocaba, la verdad que he ido un poco asfixiado hasta el día de esta mañana mismo, madrugando y preparando esto último. Es por eso que pido vuestra oración también para el día de hoy. Y nada, también le pedía a Jesús si él podía leer el texto que tenemos por delante de nosotros en esta mañana, si lo podéis encontrar en vuestras Biblias, que es Oseas capítulo 11. Estamos llegando ya al final del libro y el Señor no deja de sorprendernos cada día más. Entonces, si Jesús puede orar en un principio por la predicación y seguidamente, si me echa una mano a leerlo también, Jesús. Pues muchas gracias, Señor, por traernos aquí con bien y por traernos para oírte a ti, Señor, que es lo más importante, que podamos venir y oír palabras que no se oyen en ningún otro lugar, palabras de vida eterna y también que nos traigas para celebrar, como hemos estado haciendo en la mesa, que tú instruiste, que tú vuelves, que tú estás vivo, que has resucitado y vuelves, que te estamos esperando, que tenemos que velar y orar para el momento, que no sabemos cuándo será, pero que tú estás vivo y que tú vuelves. Y eso nos da ánimos y nos reconforta saber que podemos estar aquí y alabarte y testificar de que tú vives y de que tú vas a volver a por nosotros, que no nos has desamparado, que nos has dado vida y que nos das todas las cosas conjuntamente con eso. Y ahora, en este momento, te pido que tu espíritu empodere a Santi para que abre tu palabra, la palabra que tú hablaste al profeta, y que le guíe en las escrituras y en lo que tú nos tengas preparado hoy para decir. Todo esto te lo pedimos en tu santísimo nombre. Amén. Vale. Pues Oseas 11, no sé si se me oye. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Que Dios bendiga su palabra. Bien, pues este es el
el capítulo que tenemos por delante y la verdad que cuando empecé a estudiarlo en esta semana, vi que tenía por delante un montón de temas de los cuales quería tocar y el tiempo que tenemos, como no es mucho, no quería embrollarme en muchas cosas y que llegara al final del tiempo y al final decir qué he dicho. Entonces, por eso os he dicho antes, por favor, venid pronto para que cuando llegue al final del momento no me pille el toro, sobre todo por mí, no por vosotros, no querer agobiarme con llegar hasta el final y no haber acabado. Tengo por delante este capítulo 11, que es un poco extraño para mí, y ahora os explico. De hecho, de este capítulo 11 seguramente que nosotros en algún momento hemos recibido por mensaje, por WhatsApp, por alguna aplicación, algunos de estos textos que aquí hemos encontrado y que normalmente se salen del contexto y que quizás seguramente necesitemos pararnos un poquito más en ellos. Es por eso que no voy a poder pararme en cada uno de los versículos como quisiéramos para sacar todo el mensaje que de ello podemos encontrar, porque como habéis visto en la lectura que Jesús ha hecho, hay cantidad de cosas de las cuales podíamos tener. Entonces, vamos a hacer este relato, versículo por versículo, pero parándonos más en unos que en otros. De hecho, teniendo mi temor de que llegara la hora y no pudiera acabar, lo que he hecho es que voy a empezar por el final, porque por lo menos así os lleváis el final del relato. Y con esto quiero decir, no es que vaya a empezar por el final del versículo 12 hasta el versículo 1, no. Más allá todavía. Es que voy a empezar por la conclusión. Y así ya por lo menos si alguno se tiene que ir antes de tiempo, sabe la conclusión de lo que voy a decir. Si alguno se queda dormido, por lo menos sabe de lo que hemos estado diciendo, ¿no? No, es broma. Quiero empezar por la conclusión, esto sí que es verdad. ¿Por qué? Porque quiero que tengáis la perspectiva acerca de todo lo que voy a ir diciendo, de acerca hacia donde voy encaminado. ¿Entendéis? Cuando digo la conclusión, vais a captar rápidamente, versículo por versículo, acerca de lo que quiero estar hablando. Es por eso que sí que voy a empezar con la conclusión. La predicación que he querido poner a esta predicación, a este capítulo que me toca hoy, estaba dudando entre varias cosas, pero al final he decidido por qué la que es más clara, en la que me he visto cuando lo he estado haciendo. Y no he querido estar buscando un texto por ahí que sea llamativo, no sé qué, no. Es lo que el Señor me ha dicho cuando después de un montón de tiempo dándole vueltas a todo esto, ¿sabéis lo que he descubierto? O el texto que he puesto es el amor inexplicable de Dios. El amor inexplicable de Dios. Y ahora os lo quiero hacer entender. ¿Por qué inexplicable? Porque hay cosas acerca de Dios, acerca de su amor, que no soy capaz de poder explicaros. Me veo tan limitado acerca de lo que es la grandeza del amor de Dios, que vamos a ver también en este pasaje, que bajo mi conocimiento no puedo dar más de sí. Entonces digo, me quedo. No puedo llegar más allá, hasta donde el Señor me ha permitido. Pero hay cosas que no soy capaz de poder explicar que tienen que ver con el amor de Dios. Y yo no sé si tú eres capaz de hacerlo. Pero cuando leo, por ejemplo, el versículo en Efesios capítulo 3 y versículo 18, cuando dice ahí que si somos capaces acaso de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de dar a conocer el amor de Cristo que sobrepasa a todo conocimiento, yo no soy capaz. No soy capaz de dar explicación a este amor de Dios hacia nosotros. Es por eso que he querido poner amor inexplicable a este capítulo. Mirad, en el mundo en donde vivimos, hay cosas que son inexplicables para nosotros, en cuanto a la humanidad, en cuanto a la tierra, en cuanto al universo, en cuanto a la creación. Hay muchas cosas que para nosotros se nos escapan, que no las podemos llegar a entender, que no las podemos llegar a explicar. Y hay un montón de gente mucho más sabias, profesores, ingenieros y no sé de cuántas otras cosas que están dedicando su tiempo
su vida, su esfuerzo, su conocimiento para intentar explicar muchas de las cosas que para nosotros es un misterio. Y unas las llegamos a conocer y otras no. Y quedan ahí y otras serán descubiertas. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es el amor de Dios, no hay hombre con la capacidad humana suficiente para poder llegar a explicar cuán grande amor ha tenido Dios para nosotros, como hemos estado viendo en esta mañana. No somos capaces. Quizás un día, cuando estemos delante de su presencia, lo descubriremos. Yo me veo muy limitado el poder explicar tan grande amor. Y por eso lo he querido poner así. Entonces empezamos. Mirad, desde que hemos comenzado el libro de Oseas, desde el primer capítulo ya, hemos ido escuchando una y otra vez, todos los que hemos estado siguiendo las predicaciones, o aquí o por las grabaciones que están hechas, en cada una de las predicaciones hemos estado escuchando que acerca del comportamiento que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios estaba teniendo en contra de Dios, iba a venir un castigo, iba a venir un juicio, iba a venir una disciplina, porque me habéis desobedecido, porque me habéis abandonado, porque me habéis sido infieles, porque sois idólatras, y cada una de estas cosas tiene una consecuencia, y Dios les está advirtiendo: arrepentíos, convertíos, cambiad ese estilo de vida, porque si no, vais a ser juzgados, vais a ser derrotados, destruidos, caeréis. Una y otra vez hemos estado escuchando este relato durante todas las predicaciones. Cada una vez que subimos aquí, David lo dijo la semana pasada, yo lo dije la anterior y lo vuelvo a decir. Cada una de las predicaciones que estamos aquí teniendo tiene como relato este contenido. Y mirad, estamos a punto prácticamente de acabar el libro de Oseas. Y estamos esperando que algo suceda, que llegue algo que realmente... ¿qué pasa? Mirad, si por ejemplo vamos al capítulo 1, según comenzamos, yo lo leo los versículos así, si no me podéis seguir, pero yo lo voy a estar haciendo, ¿vale? En Oseas capítulo 1, cuando Oseas se casa con esta mujer, Gomer, ¿verdad?, para ilustrar la relación que hay entre Dios y su pueblo, fijaros lo que dice cuando tiene sus hijos, dice en el capítulo 4, ponle por nombre Jetreel, al primero de sus hijos, porque aquí a poco yo castigaré. Ya empieza con este relato, nada más empezar. Tiene el segundo hijo, le dice, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compareceré. Juicio, disciplina. Tiene el tercer hijo y le dice en el versículo 9, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois ya mi pueblo. ¿Veis? Nada más empezar el libro, pero no acaba aquí la cosa. En el capítulo, mira, solamente he querido encontrar uno de estos casi por capítulo, pero lo encontramos continuamente. En el capítulo 2, versículo 4, no tendré más de ti misericordia. En el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Capítulo 4, versículo 9, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Seguimos. Capítulo 5, versículo 8. ¿Os acordáis cuando en el capítulo 8 hablamos acerca de cuando se hace sonar la trompeta, que es una señal de alarma, que hay algo que decir? Fijaros lo que dice aquí en el versículo 8 del capítulo 5. Tocad bocina en Gaaba, trompeta en Ramá, sonad la alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. ¿Por qué? Porque Efraín será asolado en el día del castigo. Será asolado en el día del castigo. Una vez más se está diciendo que esto es lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios. Capítulo 7, versículo 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Y así una y otra vez. Capítulo 9, versículo 17. Mi Dios, que dice, les desechará porque ellos no me oyeron. Una y otra vez, sin tardar tanto. La semana pasada, capítulo 10, versículo 14. Por tanto, en tus pueblos
se levantarán alboroto y todas tus fuerzas serán, ¿qué? Destruidas. Y versículo 15, así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será todo cortado el rey de Israel. ¿Os dais cuenta? En cada uno de los capítulos, desde que hemos comenzado, Dios ha estado diciendo, esto es lo que te va a acontecer. Serás destruido, caerás, serás derrotado. No quedará nada sobre ti, una y otra vez, una y otra vez. Y estamos llegando al final del libro y cada uno de nosotros, no sé si está esperando de que algo suceda ya acerca de lo que Dios está diciendo. Y resulta que ahora nos encontramos con este capítulo, con el capítulo 11, en el que hemos leído y vamos a ver hoy que en lugar de encontrarnos a un Dios que aplasta por completo al pueblo de Israel, dice ahora, yo te amo. Cuando todo el mundo está esperando de que le hunda, porque no se arrepiente, porque ya no hay esperanza sobre ellos, porque cada vez se están apartando más, porque una y otra vez, cuando todo el mundo está, dice ahora aquí, yo te amo. Y a mí esto me desconcierta. Esto es inexplicable para mí. ¿Cómo podemos llegar a entender esto? Es por eso que digo que quiero empezar por el final, por la conclusión. Y la conclusión para mí es esta. Mirad, tú y yo como creyentes o como iglesia, y Juan hablaba algo de esto en esta mañana, tú y yo como creyentes, en algún momento de nuestra vida, y si no ha sido en esta semana, como decía él, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que vamos a pecar. Vamos a desobedecer a Dios en nuestra vida. Esto nos va a alejar, vamos a contristar al Espíritu Santo. Esto va a romper nuestra relación con Dios. Y seguramente que Dios de una u otra manera nos va a avisar, como estaba haciendo con el pueblo de Israel de distintas maneras. Tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que cambiar tu actitud. Yo no sé si esto te va a durar una semana, un año, 7, o no lo sé el tiempo que va a suceder hasta que te des cuenta de lo que Dios te está diciendo. Pero la pregunta no es tanto si vas a caer o no. Y yo te digo que sí, que vamos a pecar, que en algún momento de nuestra vida como creyentes vamos a desobedecer a Dios. Eso lo tenemos todos claro, creo. Pero la pregunta es, ¿Dios te abandonará? ¿Dios te hundirá, te pisará con el pie, te desechará? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que estamos viendo aquí, no. No. De eso tenemos que salir en esta mañana aquí perfectamente claro. Mira, yo estoy seguro que voy a pecar, eso lo tengo más claro que el agua. Que voy a caer, seguro. Pero tan cierto como que eso es verdad, es que el Señor no me va a abandonar. No me va a dejar en la estacada. ¿De acuerdo? Mirad, esa es la conclusión. Por si alguno tiene que salir antes de aquí, que sepa que eso es como quería concluir. Ahora bien, ¿os acordáis en el capítulo 1 cómo comenzamos? ¿Cómo Dios quería ilustrar la relación que había entre Dios y su pueblo? Le dijo a Oseas, mira, cásate con una prostituta, para que ellos vean la relación, la situación en la que están. Y cuando te hayas casado con ella, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que te va a ser infiel. Pero a pesar de que te sea infiel, vas a tener que ir a protegerla, a rescatarla, a cuidarla, para que ellos se den cuenta de la situación en la que se encuentran. Yo fui a por ellos y me han sido un pueblo infiel. Y les he ido avisando continuamente. Esa historia, esa ilustración, la hemos estado viendo, ha estado presente en nosotros durante todos estos capítulos, aunque alguna ilustración hemos visto acerca de una viña, etc. Pero a partir de ahora esa ilustración cambia. Y ya no es la relación de un matrimonio, sino que es la relación ahora entre un padre y un hijo, que es lo que vemos aquí en el capítulo 11. Es el trato que hay tierno entre un padre y un hijo. Por eso dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando Israel era un muchacho, ¿sabéis qué significa o a qué hace referencia? A que cuando Israel todavía no era nada, en sus comienzos, en sus principios,
cuando estaba comenzando a dar sus primeros pasos como nación o como pueblo, dice Dios, yo le amé, sin ser nada, sin tener fuerzas, sin tener a nadie a su lado que le echara una mano porque estaba empezando. Dice Dios, porque salió de él la iniciativa, yo le amé. Y eso es lo que ha ocurrido también en cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Desde el inicio, desde el origen, desde el principio, cuando no éramos nada, cuando necesitábamos ayuda, y yo diría aún más, desde antes incluso de la fundación del mundo, Dios, Él tomó la iniciativa de amarte. Él, en su soberanía, dice, yo, Santi, Julia, Carlos, cada uno podéis poner vuestro nombre, yo te amé. Él fue quien tomó la iniciativa. Yo ni siquiera estaba pensando en Dios cuando Él ya me estaba amando. Y sigue diciendo, en esta relación del Padre y el Hijo, en el versículo 1, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta es la relación. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué representa Egipto para nosotros como creyentes? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel en Egipto? ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel en Egipto? Estaba en la esclavitud, en la desesperanza, no había futuro para sus hijos, para sus familias, eran esclavos. Lo único que el faraón les utilizaba era para servirles a ellos, para trabajar. Y si se quejaban de algo, más trabajo, más esclavitud. Pero Dios escuchó su lamento, Dios escuchó su clamor. Y Moisés, cuando fue a Faraón, le dijo, Dios ha dicho, Jehová ha dicho, deja salir a mi pueblo, mi hijo. Ese trato, hay verdad. Y en relación a nosotros nos dice algo semejante a esto. Dios nos ha tratado igual, de esta misma manera. ¿Qué representa Egipto para nosotros como creyentes? Y si no es el mundo, la esclavitud, donde Satanás nos ha tenido enganchado, no nos ha dejado ni respirar, con su pie pisándonos el cuello, esclavos del pecado, haciéndonos daño, no teniendo esperanza. Pero Dios en algún momento ha visto nuestro clamor, nuestra aflicción, ha tenido misericordia de nosotros, nos ha sacado con un brazo fuerte, como hizo con Israel de Egipto, y ahora nos ha llamado. ¿Cómo? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sus hijos. Dice en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1, mirad, contemplad cuál amor nos ha dado Dios. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor, un amor inexplicable, que no lo puedo llegar a entender en su totalidad. No lo puedo llegar a abarcar. Cómo Dios ha sido capaz de amarme incluso cuando yo no había ni pensado en Él. Cómo Dios ha sido capaz de amarme tanto cuando estaba envuelto en el pecado, si yo ni le buscaba a Él. Y esto es lo que Dios ha hecho por mí. Tiene un trato cariñoso conmigo, como un padre, como por un hijo. Nuestra relación con Él incluso era peor, porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo murió por nosotros. De esa manera nos amó Dios. Y dice el versículo 2, por seguir avanzando, que cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Dios es un Dios que quiere que estemos cerca de Él. Ese es uno de sus cometidos, ¿verdad? Dios nos está llamando y quiere que estemos cerca de Él. Pero por su rebelión, ¿verdad? Ellos no hicieron esto. Y dice que una de las consecuencias de las por qué se alejaban de Él es que dice que a los Baales sacrificaban y a los ídolos, ¿verdad? Ofrecían sahumerios. Y esto yo creo que es un toque de atención también para nosotros aquí como iglesia,
en este sentido. Fijaros que el pueblo de Israel, también como creo que David comentaba la semana pasada, muy pronto empezó a desobedecer a Dios. Nada más que salieron de Egipto, cuando Moisés subió allí al Sinaí a hablar con Dios, no fueron pacientes los que estaban allí abajo y empezaron a dudar, a desconfiar. Y dijeron allí, Aarón, mira, haznos un Dios para nosotros. Y Dios vio esto y le dijo a Moisés, baja, porque el pueblo ha pecado. Qué triste, ¿verdad? Que tan pronto el pueblo de Dios, después de cómo Dios les había sacado, hicieron esto. Hicieron un becerro de oro y le adoraron. Y acababan de salir de Egipto. Tengamos cuidado también nosotros en relación a esto. No sé si a los 2 años o al año de convertirte, o más tarde, o a los 15 o los 20 años, quizás tengamos cuidado de no hacer aquello que le ofende a Dios. Que tengamos presente siempre de dónde nos sacó Dios, de qué manera nos sacó Dios, ¿verdad? Para no estropear la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, de no regresar, ¿verdad?, otra vez al pecado de donde Dios nos sacó. Eso es aquí lo que nos está diciendo. Y dice que con todo eso, o a pesar de eso, o además, como dice aquí, con todo eso, yo enseñaba a andar al mismo Efraín, dice aquí, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. A pesar de esto, dice aquí que Dios les enseñó a andar, que Dios tenía cuidado de ellos, como un niño. ¿Os imagináis a un recién nacido? Este es el argumento, esta es la ilustración que Dios quiere que estemos visualizando. Yo le llamé cuando era un muchacho. Y cuando era un muchacho yo lo que le hacía es que le ayudaba, le enseñaba a caminar, le enseñaba a andar. Eso dice aquí en el versículo 3. Tomándole de los brazos, y no conoció incluso en algunos momentos que yo le cuidaba. Dios, desde nuestra temprana edad, nos enseña a caminar por la vida cristiana. Y puede que nos ocurra lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel, que en esos primeros años, ¿verdad?, algunos de nosotros nos creemos que ya lo sabemos todo y no es así, y caemos. Igual que un niño, en sus primeros pasos, yo me acuerdo, pues, no sé, cuando Noemio, cuando Samuel, pero veo ahora a mis nietos, ahora Rubén, que está empezando a levantarse y necesita la ayuda de sus padres. ¿Por qué? Porque cuando empieza a querer incorporarse y agarrarse a alguna cosa, pronto puede tropezar. Pronto puede coger algo y derribarlo. Porque todavía no tiene la destreza, todavía no tiene la habilidad. Porque es un niño, está aprendiendo, son sus primeros pasos y necesita de su padre, de su madre y de sus abuelos para que estén ahí, para echarle una mano, para que cuando se caiga estar ahí y cogerlo y que no se vaya por el precipicio. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Desde los primeros pasos, desde que comenzamos. Mirad, yo me acuerdo perfectamente cuando recién me convertí y me pongo las manos en la cabeza ahora y digo, madre mía lo que dije cuando me dejaron hablar a lo mejor por primera vez. Qué torcimiento de la palabra. ¿O por qué hablé así y aquel? Y hubo en muchas ocasiones en las que caí, en las que tropecé. Pero ¿sabéis qué? Dios me estaba enseñando a caminar. Hubo momentos en los que seguramente estuve a punto de caer y Dios me sujetó. Y hubo momentos en los que, dice aquí, en el versículo 3, y no conoció que Él le cuidaba. Hay mucho de esto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a un hermano que tropieza, que falla en algo? Ya estamos en contra de él, ya estamos hablando no sé qué, fíjate esto, qué malo eres, no sé qué. Dios dice que Él es el que nos está enseñando. Mira, vamos a caer seguro,
Vamos a tropezar también, pero Dios está ahí cuidándonos. Dios está ahí pendiente de nosotros, sujetándonos, incluso cuando nos vamos a caer nos sujeta. Y hay momentos incluso en los que cuando dice aquí, y no conoció que yo le cuidaba. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Mirad cuántas cosas Dios no nos habrá librado sin que nosotros aún ni siquiera lo sepamos. Y yo pensaba en un montón de cosas en mi vida y digo, ahora doy gracias a Dios porque aquello no salió. Ahora doy gracias a Dios porque, mira, yo estaba emperrado, yo estaba empeñado en que tenía que salir para adelante y a veces oré, pero aunque Dios no me contestó, yo estoy seguro que Él estaba de acuerdo con ello y no me salió. Y al final no salió. ¿Y por qué no me salió aquel contrato? ¿Sabéis qué? Aquel contrato que yo tenía presente era el contrato que me iba a lanzar profesionalmente en mi vida, en mi carrera. Estaba a punto de llegar a firmarlo. Y yo me presenté, todo bien perfumado, todo bien arreglado, al día de la firma, con mi socio. Y resulta que el día de la firma, cuando yo estoy allí, mi socio, por cualquier circunstancia que ahora desconozco, no se presentó y no se llegó a firmar aquello. Y yo me enojé. Y ahora me doy cuenta de que si aquello se hubiera salido adelante, hubiera sido un fracaso, hubiera arruinado mi familia. Y Dios movió los hilos para que aquello no sucediera. Y cuántas cosas que no sabemos, que si Dios quiere, el día que estemos delante de su presencia, nos lo hará ver y nos quedaremos con los ojos como platos, diciendo, gracias, Señor, por haberme cuidado, aun yo sin saberlo. Aun yo sin saberlo. Dice el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Mirad, en este versículo encontramos una de las mayores demostraciones de amor sobre alguien, ¿verdad?, que está siendo infiel a Dios, sobre alguien que está en rebelión. Y aún así, después de lo que estamos viendo, cómo Dios está, cómo el pueblo de Dios se está comportando con él, aún dice, con cuerdas de amor con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Es impresionante. Cuando lo único que se merece el pueblo de Dios por lo que está haciendo es soltarlos, ¿qué te voy a sujetar? Ya está con una cuerda. Te suelto. Que para que te des cuenta. Aún así, Dios nos ha llamado y no nos quiere soltar. ¿Por qué? Porque si nos suelta, sabe hacia dónde vamos. Sabe el precipicio que nos espera. Y no nos quiere dejar y nos tiene ahí agarrados con cuerdas humanas y con cuerdas de amor. Con esta delicadeza, ¿veis? Nos trata el Señor. No con una cadena, enganchados ahí. No con una pistola diciendo de ahí no te mueves. No forzándonos, no nos haciéndonos daño. Con cuerdas humanas y con cuerdas de amor para que no nos lastimemos. Es de esa manera como Dios nos tiene a Él unidos. Yo cuando leía este versículo, y seguramente que este es uno de los versículos que habéis recibido en algún momento por ahí, intentaba conjugar dos palabras aquí. Cuerdas humanas y cuerdas de amor. Cuerdas humanas y cuerdas de amor. Cuerdas humanas y cuerdas de amor. Y me iba a un versículo del Nuevo Testamento que creo que podemos relacionarlo perfectamente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, se hizo hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Un amor inexplicable. Dios nos ha amado de tal manera que se ha hecho hombre, se ha hecho humano, para que no nos perdamos, para no soltarnos, para no dejarnos caer. Dice aquí. Y fui para ellos, la segunda parte del versículo, como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Todos entendemos quizás esta
esta ilustración de un yugo sobre su cerviz, ¿verdad? En algunas ocasiones ya más lo hemos visto. El yugo es este elemento de madera, creo, más o menos, que se pone encima del cuello de los bueyes para que arrastren un carro, para que aren de la tierra. Y es un trabajo para los bueyes duro, difícil, cansado, castigado. Sufren los animales cuando están haciendo esta labor, este trabajo. Y solamente dependen de su dueño. Si es un dueño benevolente, que cuando ve a los animales que realmente ya no pueden más, que están asfixiados, que están cargados del trabajo que están haciendo de tirar de ese yugo, de hacerles descansar, de quitar el yugo sobre su cuello y darles alimento. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 18, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otro texto en Gálatas, capítulo 5, y versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Eso es, al yugo de la esclavitud. Mirad, cuando nos rebelamos en contra de Dios, el pecado para nosotros es como un yugo, un peso que se nos pone en nuestro cuello, en nuestra vida, que no nos deja levantar la cabeza, que nos lleva arrastrando por este mundo, que nos hace daño, que nos hace sufrir. Y solamente Dios es capaz, como un Dios bondadoso y amoroso, de cuando ves nuestra situación en la que estamos, de llegar y quitar el yugo del pecado de nuestra vida. Y te dice, cambia de estilo de vida, cambia de manera de vivir, porque eso lo único que te está haciendo es daño. Y ahora lleva mi yugo. Cambia de estilo de vida. Vive conforme yo te digo. Obedéceme y verás como la manera de vivir que tienes es diferente. Es diferente. Y dice, no solamente le quitó al pueblo el yugo, o nos quita a nosotros el yugo, y dice, y puse delante de ellos comida. Dios nos provee, nos cuida también. Y esto lo ve una relación hacia el pueblo de Israel, por ejemplo, como cuando estuvieron durante todo ese tiempo, durante todos esos años andando por el desierto, y cómo fue posible que durante todos esos años ni se quemaran por el sol, ni las bestias del desierto les hicieran nada, y cuando tenían sed tenían agua, y cuando tenían hambre tenían comida, y como sus vestidos, igual que cuando dice en Nehemías 9:21, dice que de ninguna cosa tuvieron necesidad, ni sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Por qué? Porque Dios les proveía. Y eso es lo que Dios hace también en nuestras vidas. No solamente nos sana, nos llama, nos rescata, nos quita el yugo del pecado, sino que para esta vida provee todo aquello de lo que es necesario. Y sigue diciendo en el versículo 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse. Aún así no volverán a Egipto. No quería que volvieran a Egipto, allí donde Dios les sacó. Quizás algunos habían escapado, quizás algunos habían huido, porque como estaban con esta doble moral de que un día me junto con los asirios, otro día me junto con los egipcios, ellos estaban entre medios, Dios dice, no volveréis a Egipto, no volveréis de donde yo os saqué. Ahora, ¿queréis otro rey? ¿No me queréis a mí como rey? Pues bien, iréis al rey de los asirios, un rey cruel, un rey malvado, el cual os va a hacer ver la maldad que queréis vosotros. ¿Y el motivo cuál es? Porque no se quisieron convertir, como dice aquí en el versículo 5. No se quisieron arrepentir. No quisieron darse cuenta de su pecado. Y esta es la razón, ¿verdad? Cuando alguno de nosotros también, por causa de diferentes circunstancias, pecamos, desobedecemos a Dios. Y Dios nos dice, conviértete, es decir, en el sentido de date la vuelta, cambia este estilo de vida que estás llevando, arrepiéntete. Y no queremos hacerlo. Dios quizás nos diga, pues mira, vas a gustar aquello de lo que tú quieres.
porque Dios también al que ama, ¿verdad?, disciplina, como leemos en la palabra. Y a razón de eso es lo que encontramos en el versículo 6. ¿Cuáles son las consecuencias de querer vivir a nuestra manera? Dice el versículo 6, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Esto es lo que va a suceder. Vas a ser destruido, te vas a consumir. ¿Por qué? Porque has confiado en tus propios consejos, como dice aquí. Ya no vienes a mí a consultarme, ya no vienes a los mandamientos, mis preceptos, a tu palabra, a mi palabra, y te fías en tus propios consejos. Pues mira, estas son las consecuencias. Y esto es la consecuencia también de cuando nosotros dejamos de acudir a la palabra de Dios, de pedirle consejo a Él, de escuchar las predicaciones y tenerlas en cuenta, no solamente escucharlas, y vivir luego a nuestra manera. Pues si quieres vivir a tu manera, sin hacer caso a Dios, dice, estas son las consecuencias que encontramos aquí. Tengamos cuidado de no vivir solamente bajo nuestros propios consejos. Dice el versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente ninguno, me quiere enaltecer. El pueblo ha llegado a un punto en donde ha perdido la pasión por Dios, por orar, por consultarle. Está adherido, pegado, está enganchado al pecado. Y esto no le hace tener la visión suficiente de qué es lo que tiene que hacer. Qué triste tener una vida así, ¿verdad? Y esto vaya también para nosotros como creyentes y como iglesia. Y yo pregunto, y esta es una pregunta un poco, quizás un poco dura o directa. ¿Podrá haber en la iglesia alguien que esté en el liderazgo? ¿Podrá haber alguien en la iglesia que esté en la alabanza? ¿Podrá haber alguien en la iglesia que esté en el ministerio de la escuela dominical? ¿Podrá haber en la iglesia que esté en los jóvenes? ¿Podrá haber en la iglesia que participe de los símbolos? ¿Podrá haber en la iglesia que cante altísimo como la última canción que hemos cantado y a la vez tenga una vida de pecado y desobediencia? ¿Podrá haber alguien aquí en la iglesia que esté así? Y mi respuesta es sí. No digo que esté ocurriendo, digo que sí podría haber. Y estaba pasando. Y hay que tener cuidado con esto. Y dice el versículo 8, y ya un poco aligerándolo, y es que es de aquí, de donde he sacado el título Amor Inexplicable. Cuando todo este relato que estamos viendo está yendo cada vez a más y cada vez a más, y yo te llamo y tú te alejas, y contra más quiero tú te vas, y has pecado y no me tienes en cuenta, y lo único que estamos esperando que esto acabe de una u otra vez, no queremos más sufrir más con este relato. Dios, acaba de una vez, consúmeles, ves que no se arrepiente, acaba con ellos. Me quedo desconcertado cuando leo este versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido para que este cambio de golpe en Dios, en su forma de decir, esto te pasará, esto te pasará? Y ahora dice, ¿cómo podré abandonarte? ¿Es lo que te mereces? Sí. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Es lo que te merece? Sí. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? ¿Sabéis quién son estas ciudades? Eran pueblos que estaban al lado de Sodoma y Gomorra y que fueron destruidos por su pecado. En el juicio de Dios, cuando vino el fuego, fueron destruidas completamente. ¿Haré yo esto contigo? ¿Cómo podré hacer yo esto? Dios no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque mi corazón está ahí en el corazón de Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Mira, nosotros no lo merecemos. No merecemos el favor, no merecemos la gracia, no merecemos la misericordia de Dios. Después que hemos sido rescatados, en cantidad de ocasiones le hemos desobedecido. No hemos seguido a su llamamiento. Una y otra vez Dios nos está diciendo, arrepiéntete y cambia de estilo de vida. Cada uno tiene su circunstancia y su momento y su intimidad con el Señor. Cada uno sabe su experiencia con Él, pero estoy seguro
que en algunas de nuestras actitudes dejarían mucho que desear delante del Señor. Y el Señor solamente, si fuéramos nosotros, de que dependiera, a muchos de nosotros nos habíamos ya desechado. Sin embargo, Dios dice, ¿te abandonaré yo? ¿Te destruiré? No. Dice el versículo 9, siguiendo este mismo argumento. No. 3 no. No ejecutaré el ardor de mi ira. No, ni volveré para destruir a Efraín. Y dice al final, y no entraré en la tierra. No, no y no. Amor inexplicable, que no lo puedo llegar a entender. Que cuanto más me lo merezco, que cuanto más estoy alejado de Dios, que cuanto más Dios ha demostrado su amor para conmigo y Él le he sido infiel. Y que cuando Dios tenía que ser lo primero para mí, pero ahora mismo ya no lo es. Porque ya no tengo el deseo de orar, porque ya no tengo el deseo de juntarme con los hermanos, porque no tengo el deseo de participar, de compartir la palabra, de hacer nada. Cuando todo el mundo, bajo esa reacción, me tiene como abandonado, Dios dice, no. No encenderé mi ardor sobre ti ni mi ira. No te destruiré. No entraré para hacerte daño. Y mucho me temo que no voy a poder seguir mucho más adelante, resumiendo los 3 últimos versículos de una manera muy rápida. En algún momento de nuestra vida, nosotros hemos estado, si no estamos en rebelión en contra de Dios. Nos costará darnos cuenta de esto, eso sí os lo digo. El Señor pondrá la palabra de Dios en nuestras vidas para que nos demos cuenta, para que cambiemos, para que nos arrepintamos. ¿Sabéis que esto nos va a hacer daño? Como le pasó al pueblo de Israel. Iban a ser cautivos por los asirios. Les iban a hacer daño. Pero una cosa está clara, Dios nunca les destruiría. Dios nunca les abandonaría. No iba a entrar a la casa para asolarles. Y eso es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Yo no estoy diciendo que esto es barra libre. No, porque tiene sus consecuencias. El vivir de espaldas a Dios, después de ser creyente, rompe la relación con Él, contrista al Espíritu Santo, nos pone en una posición muy incómoda para nosotros como creyentes, de tristeza, de amargura, de enfermedad incluso. Pero Dios está ahí, con cuerdas de amor, no soltándonos, con cuerdas humanas, no dejándonos caer, abrazándonos como un padre lo hace con su hijo, cuando realmente, cuando verdad no está haciendo las cosas. Pero nunca, nunca dejaremos de ser sus hijos. Nunca. Dice, concluyendo ya los 3 últimos versículos de golpe, en pos de Jehová caminarán, el rugir como león rugirá y los hijos vendrán temblando del occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Esto es una promesa que Dios tiene sobre Israel. Mira, vendré, ya no como un cordero, sino como un león. Rugiré y a mi voz, a la voz, al rugir de un león, todo el mundo se pone atento, todo el mundo le va a escuchar y les haré volver a la casa. No va a haber nadie que pueda impedir que su pueblo vuelva, el remanente que Dios está esperando. Y esto me recuerda también de nuestra propia vida. Mirad, a veces seamos sinceros con Dios, que no somos todo lo que deberíamos, ¿verdad? Estamos en este proceso todavía. Yo no sé si todavía soy como ese niño, que Dios me tiene que todavía estar enseñándome y cogiéndome, porque aún sigo cayendo y sigo tropezando y sigo tirando cosas. Pero una cosa tengo clara. Como dice en Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, que ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda apartar de la relación que tenemos con nuestro Padre y nosotros como hijos. No hay nada. Sé que a veces no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Eso tendrá sus consecuencias, como David nos dijo la semana pasada. Pero lo que tenemos que tener claro es que Dios no nos abandona. Nunca, nunca. Termino con un versículo, ahora sí. Jeremías, capítulo 31 y versículo 9. Dice en relación a este relato que hemos estado escuchando. Jeremías 31, 9. Y teniendo presente esto, dice del pueblo de Israel, después de cómo han tratado a Dios y las consecuencias que esto tendrán, irán con lloro. Esto produce lloro, el desobedecer a Dios, el no tenerle en cuenta en todos sus caminos. Esto produce lloro realmente en nuestra vida, nos duele, nos hace daño. Pero ¿qué va a hacer Dios? Mas con misericordia los haré volver, con cuerdas de amor, con misericordia. Los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Qué texto, es verdad. Qué enseñanza tan grande para nosotros. Yo me quedo a veces con la boca abierta, cuando después de todo este relato, que lo único que estábamos esperando es que Dios soltara la cuerda, que Dios les diera una patada, me encuentro con un Dios, con un amor inexplicable. Vamos a darle gracias. Por Dios y Padre que estás en los cielos, como escuchábamos en esta mañana, nos inclinamos delante de tu presencia. Porque ¿quién soy yo, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para presentarnos delante de ti con algo de valor, para poder justificar o forzarte a que nos tienes que salvar, a que tienes que tener de nosotros misericordia, a que tienes que tener de nosotros amor, cuando no éramos nada y como hemos visto en esta mañana, ya nos amabas? Pero no solamente eso, Señor, es que a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de nuestra vida, aun cuando éramos enemigos, tú moriste por nosotros. Aún más, Señor, que ahora que estamos en tu familia, ahora que nos has acogido en tus brazos, aún así, Señor, cuando caemos, tropezamos y pecamos, en lugar, Señor, de desterrarnos, aún así nos dices, yo te amo. Gracias, Señor, porque hay cosas que no podemos llegar a entender y comprender bajo este conocimiento limitado que tenemos. Quizás lo has hecho a propósito, no lo sé, Señor. Quizás lo veamos un día cuando estemos delante de tu presencia, Señor. Pero queremos pedirte en esta tarde, Señor, que por aquello que nos has hecho entender, gracias. Gracias por lo que podemos aprender de ti, de tu misericordia, de tu amor. Ayúdanos a vivir en consecuencia con ello, Señor. Gracias por cuidarnos, por protegernos y por darnos esta nueva vida, Señor, que disfrutamos. En Cristo Jesús. Amén.